corporal, a más grasa, menos agua. La grasa es gran enemigo del agua. Varía según el sexo. Las mujeres suelen tener un poquito menos de agua que las mujeres y varía con la edad. Fíjense ustedes acá, en esto un feto es casi el 90% de agua. Después cuando vamos creciendo, el bebé ya tiene un poquitito menos, el adulto tiene más o menos esta proporción, y los que nos estamos poniendo un poquitito más viejitos vamos disminuyendo esa cantidad de agua, nos vamos deshidratando, ¿sí? Esperen que acepto para... Bien. Bueno. Entonces, quedamos que esa agua corporal, esa agua varía según la grasa, según el sexo y según la edad, pero más o menos en un adulto es entre el 40 y el 60% de nuestro peso. Por lo tanto, es importantísimo el agua en nuestro cuerpo. Y esa agua que tenemos en nuestro cuerpo está dividida en dos espacios fundamentalmente, que son el espacio extracelular, es decir, el que está fuera de la célula, y el que está dentro de la célula, el espacio intracelular, ¿sí? Y dentro del espacio extracelular tenemos dos espacios. El que está dentro de los vasos, el que está en los caños que llevan la sangre, que es el espacio intravascular, y el espacio intersticial. Son los dos espacios. Entre estos tres espacios tiene que haber permanentemente un equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, estamos en problemas, y hoy vamos a tratar de ver cuáles son esos problemas y cómo se pueden resolver. Y cuáles de esos problemas tienen responsabilidad la cirugía. Tiene responsabilidad la cirugía. Bueno, seguimos. Dijimos que era una solución. Nuestro cuerpo es prácticamente una solución en la que hay agua y hay iones disueltos. Hay muchas sustancias disueltas, pero algunas de ellas son los iones. Y estos iones tienen mucha importancia en este equilibrio. Son los que mantienen el equilibrio, fundamentalmente los iones. Y hay algunos iones que están dentro de la célula, que son muy importantes dentro de la célula, como por ejemplo, el más importante de ellos es el potasio, pero también el magnesio y el fosfato, y hay otros que están fundamentalmente en el espacio extracelular, el sodio y el cloro, por ejemplo. Esto es muy importante porque puede haber intercambios, puede haber pérdidas, y todo eso va a traer graves consecuencias en este equilibrio, y estas consecuencias de estas alteraciones en este equilibrio van a ser manifestaciones clínicas que van a dar lugar a que tengamos que instaurar una terapéutica para solucionarlo. ¿De acuerdo? Bueno, el agua que nosotros tenemos también está en permanente balance entre lo que la ingesta y la excreta, lo que se excreta por orina, lo que se excreta por la ventilación, por los pulmones, por la respiración, o la transpiración también. Esa es la forma de excretarlo. Entonces ahí perdemos agua. Entonces nosotros necesitamos ingerirla al agua. Y acá ustedes pueden ver que esto está más o menos relacionado con el porcentaje de agua que necesita nuestro cuerpo. Fíjense que las necesidades de un adulto son muchísimo menores que las necesidades de un niño, y menos aún las de un lactante. Un lactante necesita mucha cantidad de agua por kilo de peso, va disminuyendo a medida que vamos creciendo, y en el adulto mucho menos. Si ustedes ven, esto más o menos es lo que dicen siempre, que tenemos que tomar 2 litros de agua por día. Un adulto de 70 kilos tendría que recibir 35 por 70, son aproximadamente 2 litros 100 de agua. O sea que eso que nos dicen es verdad, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a empezar ahora entonces a estudiar al sodio. El sodio es el principal soluto en el extracelular. Dijimos que en el extracelular. El valor normal del sodio, y esto yo siempre les digo que no hay que acordarse de memoria todos los valores de laboratorio, porque sería imposible. Uno después con la práctica diaria se los va acordando. Pero este valor, el valor del sodio, uno tiene que acordárselo porque cuando pide un ionograma plasmático, ya vamos a hablar del ionograma plasmático, nos viene el valor del sodio y tenemos que saber que tiene que estar entre 135 y 145 miliequivalentes por litro en suero. El sodio se absorbe en el tubo digestivo, nosotros lo comemos con los alimentos, se lo incorporamos a los alimentos a través de la sal, el cloruro de sodio,
y se excreta por orina y por transpiración, fundamentalmente. La transpiración es salada habitualmente, porque excreta mucha cantidad de sodio, ¿sí? Entonces, este soluto extracelular da lugar a un concepto muy importante que es la osmolalidad y la osmolaridad. La osmolalidad y la osmolaridad. La osmolaridad es la concentración molar de todas las partículas osmóticamente activas, es decir, todas las que pueden atravesar la membrana por ósmosis en un litro de plasma. Eso es la osmolaridad. La osmolaridad es en un kilo de plasma, en un kilogramo de plasma. Como el agua, más o menos, el plasma tienen más o menos el mismo valor, hay una pequeña diferencia, esta osmolaridad y osmolalidad podemos decir que es prácticamente la misma. El valor normal de la osmolaridad plasmática, de la osmolaridad, es de entre 280 y 295 miliosmoles por kilo. 300 miliosmoles por kilo para hacernos recordar prácticamente esta cifra. Ese es el valor donde nosotros hablamos de un término que se llama tonicidad. La tonicidad. Cualquier líquido, cualquier elemento es tónico cuando tiene esta osmolaridad. Es hipotónico si tiene menos y es hipertónico si tiene más. Es hipotónico cuando tiene menos partículas osmóticamente activas que las normales y es hipertónico cuando tiene más partículas osmóticamente activas, ¿sí? Porque esto va a dar lugar al intercambio de agua, al intercambio de plasma. Este balance hidroelectrolítico está regulado por algunas hormonas, de las cuales yo acá les nombro 4, pero hay más hormonas que están relacionadas con la regulación del balance hidroelectrolítico. Por ejemplo, la hormona antidiurética que se secreta en la parte anterior de la hipófisis. Fíjense, el estímulo es la hiperosmolaridad o la hipotensión. Es decir, cuando hay muchas partículas osmóticamente activas, y lo que hace, el efecto que hace es reabsorber agua. Por eso le pusieron hormona antidiurética, porque lo que hace es orinar menos, reabsorbemos más agua. Si tenemos hiperosmolaridad, para regular, para balancear esa hiperosmolaridad, tenemos que reabsorber agua, hacer que entre más agua en estos espacios, ¿sí? La angiotensina es otra hormona cuyo estímulo es la hipotensión, también, como no la hiperosmolaridad como la antidiurética, sino aquí la hipotensión, y lo que acá reabsorbe sodio y agua, las dos cosas, absorbe de la misma manera sodio y agua, porque tenemos que rellenar un poquitito más los vasos, entonces reabsorbe sodio y agua, ¿sí? La aldosterona es otra hormona producida por la glándula suprarrenal, que también su estímulo es la hipotensión, y también hace lo mismo que la angiotensina, reabsorbe sodio y agua. Entonces, mantiene un poquitito este balance hidroelectrolítico. Después está el péptido natriurético atrial, que a nivel de la aurícula, cuyo estímulo es al revés de esto, es la hipertensión. Espérenme que voy a admitir a alguien que está por acá. La hipertensión, y al contrario de los otros anteriores, elimina sodio y agua. El péptido natriurético atrial, se llama natriurético porque hace orinar sodio, elimina sodio y agua. Todos estos habitualmente por vía renal. Fíjense que son todos estas hormonas, aquí el estímulo y este es el efecto. Entonces, llegado hasta acá, decimos que el volumen intracelular depende de la osmolaridad del sector extracelular, es decir, depende de cómo esté el extracelular, va a estar la célula, ¿sí? Y por lo tanto, si dijimos que el principal ion extracelular era la natremia, va a depender de la natremia. Por eso es importantísimo que nosotros consideremos cómo está la natremia en nuestro paciente. Es fundamental, cuando nosotros hacemos una evaluación del estado general del paciente, hay que evaluar la natremia, porque la natremia hace que veamos la osmolaridad del sector extracelular y es un indicador de lo que está pasando dentro de la célula. Fíjense qué pasa, si aumenta la osmolaridad, entonces aumenta el sodio en el extracelular, entonces, para compensar esto, el agua pasa de la célula al extracelular y la célula se achicharra, se hace una pasa de uva, se produce una deshidratación celular. Cuando disminuye la osmolaridad, o sea que hay
poco sodio, o sea que sobra el agua en el extracelular, el agua pasa a la célula se pone redondita, rechoncha, y se produce una hiperhidratación celular. Tanto en un caso como en el otro, se va a alterar la funcionalidad de la célula y hasta puede destruirse. Esto, creo que acá hay un ejemplo. El ejemplo más claro que ustedes pueden ver es con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, si bien son células anucleadas, son células. Si nosotros las colocamos en un medio isotónico, los glóbulos están perfectos. Están con su membrana intacta, con su núcleo, con su parte central ahí achatada. Hay un correcto equilibrio entre el agua que sale y el agua que entra dentro de la célula. Ahora, si lo ponemos en un medio hipertónico, donde hay una cantidad importantísima de sodio, pasa agua hacia afuera, se deshidrata la célula y fíjense cómo quedan estos glóbulos rojos. Llegan, obviamente que dejan de funcionar adecuadamente, se achicharran porque se deshidratan. Y al contrario, si los meto en un medio hipotónico, lo que voy a lograr es que entre agua a la célula para mantener la tonicidad del extracelular. Los glóbulos rojos se van a hinchar, se van a poner gorditos y hasta pueden romperse y puede producirse hemólisis, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver las soluciones cristaloides. Fíjense las soluciones cristaloides, yo les voy a decir cuáles son las que nosotros vamos a ver, las más usadas. Una de las más usadas es la solución salina al 0,9%. Esto es lo que se llama el suero fisiológico. Y fíjense que es isotónico. Y fíjense la osmolaridad. Yo les dije más o menos 300. Bueno, es isotónico, más o menos isotónico. Entonces, si yo pongo en solución salina a los glóbulos rojos, van a estar como acá. La solución glucosada al 5% es una solución que yo siempre les digo no debe ser utilizada para la reposición de volúmenes. Tiene que ser utilizada cuando nosotros vamos a tener bastante tiempo al paciente con hidratación parenteral y colocándole los otros iones, el sodio y el potasio. Y es ligeramente hipotónica, 253 miliosmoles. El Ringer lactato, otra que nosotros conocemos muy bien, fíjense que puede llegar a ser la más isotónica de todas. Tiene 273 miliosmoles por litro. Entonces el Ringer lactato es otra solución que se utiliza mucho. Acá ustedes pueden ver el pH. El Ringer lactato es un poquitito básico, es un poquitito básico, por eso se utiliza cuando el paciente puede entrar en acidosis para compensar esa acidosis, ¿sí? Y después acá tenemos la solución salina al 3%, la solución salina al 7,5%, que por supuesto son hipertónicas. Fíjense la miliosmolaridad, 1026, 2567. Si yo pongo a los glóbulos rojos en estas soluciones, lo que pasa acá, me pasa esto. Los glóbulos rojos se deshidratan y dejan de cumplir su función, ¿sí? Entonces, soluciones que nosotros tenemos que conocer: la glucosada al 5%, la salina al 0,9%, el Ringer lactato y estas que se llaman soluciones salinas hipertónicas. Hay incluso más hipertónicas hasta el 25%. Mucho cuidado cuando se utilizan estas soluciones, ¿sí? Porque podemos estar haciendo algún lío con esto. Bueno, ahora vamos a hablar de las alteraciones de estos iones. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Es bastante aburrido, como les decía antes, pero bueno, la hiponatremia, o sea, la disminución del sodio, que tiene que estar en estas cifras, menos de 135 miliequivalentes por litro, es decir, yo le pido al paciente un ionograma. En el ionograma la mayoría de las veces me viene el sodio y el potasio. Si yo quiero que me venga el cloro, el calcio y el fósforo, lo tengo que pedir aparte. Si yo pido ionograma plasmático, viene solamente sodio y potasio. Si quiero más, tengo que poner en la orden que yo hago, tengo que pedir calcio, cloro, fósforo, lo que yo necesite, lo que sea adecuado. Hay veces que con estos dos es suficiente para valorar el balance hidroelectrolítico. Bueno, en estos casos, cuando hay hiponatremia, hay menos sodio y por lo tanto más agua. Es un estadio donde hay una hiposmolaridad y por lo tanto, según lo que habíamos dicho antes, el agua pasa dentro de la célula. O sea, se produce una hiperhidratación
intracelular. La célula se pone gorda, gorda. Acá, este es un cuadro que está sacado de las actas bioquímicas clínicas de Latinoamérica. Es un poco viejito, pero me gustó porque habla de todas las causas, de todas las causas de hiponatremia. Las causas de hiponatremia. Fíjense una cosa importante, reanálisis, el 5% son errores analíticos de etiquetado, bueno, esto es una cuestión más bioquímica que nuestra, y va a depender si la osmolaridad plasmática está disminuida o está normal o elevada. Pero fíjense, esto es lo que me importa a mí que ustedes conozcan, las causas de hiponatremia. Las causas de hiponatremia, hiponatremias de dilución, es decir, cuando hay mucha agua y con la misma cantidad de sodio. Entonces hay un volumen relativo, hay una disminución relativa del sodio. O las hiponatremias por depresión cuando no hay sodio, por dilución o por depresión. Fíjense las por dilución. La insuficiencia cardíaca, los síndromes nefróticos, la cirrosis, la citis, las operaciones quirúrgicas, y esto es lo que acá nos involucra a los cirujanos, porque puede ser que le estemos pasando mucho líquido que no tenga la cantidad adecuada de sodio. La potomanía es una alteración, una perversión alimentaria que consiste en la ingesta de grandes cantidades de agua. Eso es la potomanía. Un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, causas diversas. Una de las cosas que nosotros a veces vemos es, por ejemplo, como síndromes paraneoplásicos, infecciones pulmonares, las AINES, la vincristina, el tegretol, es decir, los antineoplásicos. Y las hiponatremias por depresión son pérdidas urinarias por diuréticos, también las hacemos los médicos, es iatrogenia. Le hacemos perder sodio por los diuréticos. O pérdidas digestivas por los vómitos, por las aspiraciones o por ascitis. En este caso, entonces, hiponatremia por dilución cuando hay gran cantidad de agua, o hiponatremia por depresión cuando se pierde demasiado sodio. Y acá las que tienen la osmolaridad plasmática normal son las llamadas falsas hiponatremias porque el sodio está normal. Pueden ser hiperproteinemias, hiperlipidemias, hiperglicemias como la diabetes, la administración de manitol, alcohol, el metanol y el etileno, y algunos otros cosas que tienen mucho que ver la toxicología. ¿Sí? Esto entonces son las causas de hiponatremia. Las causas de hiponatremia. Ahora, ¿qué tiene un paciente que tiene el sodio bajo? Puede ser aguda o puede ser de instalación lenta. Es decir, que en el tiempo va pasando mucho tiempo y se va instalando progresivamente. Si es aguda, vamos a tener síntomas de hipertensión endocraneal, porque la primera célula que reacciona ante esto es la neurona. Entonces la neurona se hincha de agua, todas las células de la glía también, y vamos a tener síntomas de hipertensión endocraneal. Fíjense, bastante inespecífico, pero vamos a tener síntomas de hipertensión endocraneal. Ahora, si es de instalación lenta, es bastante bien tolerada, no produce estos síntomas de hipertensión endocraneana, pero fíjense lo que pasa. Produce aumento de peso, porque hay una cantidad importante de agua, el paciente no quiere tomar más agua, no tiene sed, y paradójicamente las mucosas están húmedas. Las mucosas están húmedas, porque hay una gran cantidad de agua. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer con un paciente que tenemos el sodio bajo? Por supuesto, administrarle sodio. Pero acá una cosa muy importante, de manera lenta, porque la administración de sodio de manera muy rápida puede traer algunas alteraciones a nivel, sobre todo, del sistema nervioso central. ¿Con qué le administramos sodio? Con la solución fisiológica de la que ya hablamos, que es una solución de cloruro de sodio en agua al 0,9%. Esto significa que en 1 litro de agua destilada hay que poner 9 gramos de cloruro de sodio. También se puede hacer con solución hipertónica de cloruro de sodio al 20%. Esta es muy hipertónica, hay que tener mucho cuidado con esto. La solución fisiológica viene en sachet, en medio litro, pero la solución hipertónica de cloruro de sodio viene en o sachets más pequeños o en ampollas, para que uno no se equivoque. Porque en una de esas, para tratar una hiponatremia severa se necesitan varios sachets de suero, pero con una ampolla de cloruro de sodio hipertónico se puede tratar. Y si es por exceso de agua, dar diuréticos. Si el paciente tiene una acumulación de agua, lo que hay que hacer es sacar esa agua y darle diuréticos. Y como siempre, todo esto se hace monitoreando
la natremia, pidiendo el ionograma. Hay que ver cuánta cantidad de sodio tiene ese paciente. ¿Estamos? Les pueden interrumpir si alguna cosa no les queda clara, no hay problema. Solamente les pido que se presenten cuando preguntan y me preguntan. ¿Estamos? Yo no tengo esto me impide verlos, no los puedo ver a ustedes, pero bueno, estamos así. Bueno, eso sería entonces hiponatremia. Ahora vamos al otro aspecto que es la hipernatremia. Es decir, cuando el paciente tiene un sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro. ¿Se acuerdan? 130. Profe, perdón que interrumpa, Lucía, ¿qué tal? Quiero preguntarle, ¿cómo se sabe, o sea, se mide el agua libre en orina para ver si es por causa de aumento de agua o aumento o disminución del sodio en la hiponatremia? O sea, ¿cómo se identifica? Se mide la osmolaridad plasmática, se puede medir, y aparte se mide la eliminación de sodio en orina también. Claro. ¿Cuánto está orinando, cuánto está eliminando de sodio en la orina? Son todas determinaciones de laboratorio. Listo, gracias. Bien. Entonces, sodio mayor de 145 miliequivalentes por litro, eso hace entonces que tengamos en el extracelular una hiperosmolaridad. Mucha sal, poca agua. ¿Cómo responde la célula? Pasando el agua desde la célula al extracelular. Entonces la célula se achicharra. Entonces, deja de funcionar adecuadamente y va a producir los síntomas que ahora vamos a ver. En este caso, en relación, hay más sodio y menos agua, al revés que lo anterior. ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Cuáles pueden ser las causas? Y hay dos causas fundamentales, que son la ingesta excesiva de sodio, el aporte excesivo de sodio, o la deshidratación, la pérdida de agua pura. Pérdida de agua pura. Fíjense, aporte excesivo de sodio, una cosa impensada, pero que podría pasar. Ingestión de agua de mar. Ingestión de agua de mar. Náufragos en el medio del océano, no tienen otra cosa que ingerir. Esa ingestión de agua de mar les va a provocar una hipernatremia que va a dar síntomas y que puede terminar con su vida. Es decir, no se puede ingerir agua de mar, porque tiene una excesiva concentración de sodio. Y una sal de sodio, tomar algo que tenga mucha sal de sodio, o, cosa que hacemos nosotros los médicos, administración de solución salina hipertónica. O sea que eso es una iatrogenia. Administrarle solución salina hipertónica a un paciente que no tiene una hiponatremia. Entonces podemos estar haciéndole una hipernatremia. ¿Sí? Acá estamos haciendo un aporte excesivo de sodio. Y la otra parte, que es la deshidratación pura, es decir, perder agua sin sodio, es la diabetes insípida, la llamada diabetes insípida, que hace que se pierda mucha agua sin sodio. Otra es la pérdida del agua sin modificación del sodio, fundamentalmente por vía respiratoria. Las sudoraciones profusas pueden llevar a las pérdidas importantes de agua sin pérdida de sodio. Pero esto es clarito, es un aporte excesivo de sodio o una pérdida de agua pura, deshidratación pura. Son las dos causas que pueden producir hipernatremia. ¿Qué es lo que tiene un paciente que tiene hipernatremia? Bueno, sed intensa, porque como reflejo, como mecanismo compensatorio, el paciente quiere tomar agua. Entonces va a tener sed intensa. Tiene las mucosas secas, recuerden que antes en la hiponatremia tenía las mucosas húmedas, puede llegar a tener fiebre, tiene polimnea como un mecanismo a veces compensatorio, disminuye el peso, a diferencia de la hiponatremia, disminuye el peso, y puede llegar a tener signos psíquicos por esa gran cantidad, por ese achicharramiento celular que se produce, puede llegar a tener signos psíquicos. Entonces, esa es la manifestación clínica de la hipernatremia. Siempre tener en cuenta que se debe dosar el sodio, tiene que tener más de 145 miliequivalentes por litro. ¿Qué se hace con una hipernatremia? Bueno, por supuesto, la corrección etiológica. Si el paciente está tomando agua de mar, que no tome más agua de mar. Si está ingiriendo una sal rica en sodio, que no ingiera una sal rica en sodio. Si le estamos administrando solución hipertónica de cloruro de sodio, no administrarle más solución hipertónica de cloruro de sodio. Si tiene una diabetes insípida, tratar esa diabetes insípida para que deje de perder agua. Y si está transpirando mucho, si está perdiendo agua por alguna razón,
dejar de que ese paciente pierda, hacer que ese paciente no pierda más agua. Y lo que tenemos que poner acá, que reponer es agua, fundamentalmente. Dice con soluciones iso o hipotónicas. Esto con cuidado, ¿no? En general ustedes nunca van a usar soluciones hipotónicas, en lo posible soluciones isotónicas. La solución isotónica, paradójicamente, es el cloruro de sodio. Hay que reponerle agua, pero siempre reponiéndole también con sodio. Hay que hacer una técnica de ingeniería ahí para no aumentar el sodio. Y una cosa fundamental es que se tiene que hacer progresivamente, lentamente. Los volúmenes se reponen la primera mitad a las 24 horas y el resto en un periodo de 24 a 36 horas. O sea, tiene que hacerse de manera lenta. Y como siempre, también el monitoreo de la anatremia. Monitorear cómo está la anatremia para este paciente. Bueno, eso serían entonces las dos alteraciones del sodio. Vieron que los síntomas y signos son inespecíficos. Casi siempre esto se descubre, uno no lo puede pensar por los signos y síntomas que tiene el paciente, sino que se da cuenta cuando pide el ionograma plasmático, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con el potasio, el otro ion. El potasio... Profe, una pregunta. ¿Cómo se determina el volumen a pasar? ¿Cómo se determina el volumen a pasar? Se determina según la superficie corporal o según el peso. Hay fórmulas especiales para pasar. Que eso se los dejo a mis amigos los clínicos, que eso lo saben perfectamente. Ah, buenísimo, bueno, gracias. Cuando tenemos que arreglar un problema de este tipo, le pedimos ayuda a los clínicos, que saben muchísimo más de esto que nosotros, ¿sí? Bueno, y habitualmente un paciente de estas características tiene que estar internado, tiene que estar en seguimiento tanto por cirugía como por clínica médica. Y muchas veces está internado en terapia intensiva también, ¿no? Bueno, el potasio. Acá otro valor normal que tenemos que conocer, entre 3,5 y 4,5 miliequivalentes por litro. Ese es el valor normal del potasio. Habíamos dicho al principio también que es el principal catión intracelular. A diferencia del sodio, el potasio está dentro de la célula, y la principal función que tiene el potasio es que participa en la contracción de todos los tipos de fibras musculares. Participa en la contracción del músculo estriado, esquelético, del músculo liso y del músculo estriado cardíaco. O sea que todos los músculos para su contracción dependen de la presencia de potasio. Por eso vamos a ver después que las principales manifestaciones clínicas dependen de esta cuestión que tiene que ver con la contracción muscular. Regula el equilibrio ácido-base porque se intercambian a nivel renal iones potasio con iones hidrógeno, porque tienen la misma carga. Entonces es un importante regulador del equilibrio ácido-base. Se puede eliminar potasio para mantener un poco de hidrógeno, o se puede retener potasio para eliminar hidrógeno. Entonces regula el equilibrio ácido-base. Y como el sodio, no hay otra forma de obtenerlo que del aporte a través de los alimentos. A través de los alimentos es donde se aporta el potasio. No hay otra forma. Cuando ingerimos proteínas, hidratos de carbono, lípidos, e ingerimos iones. Uno de los iones que ingerimos es el potasio. Entonces, vamos a ver en menos, digamos, la hipopotasemia y la hiperpotasemia. Empezamos con la hipopotasemia. La hipopotasemia, las causas, por supuesto, el aporte insuficiente, es decir, que no estemos consumiendo la adecuada cantidad de potasio. Esa es una de las causas de hipopotasemia. Para nosotros los cirujanos, esta otra causa que está acá en negrita es la más importante, pérdidas por el tubo digestivo. Pérdidas por el tubo digestivo, vómitos, diarrea, sondas nasogástricas, las fístulas, que son comunicaciones entre dos órganos huecos y un órgano hueco y el exterior, el adenoma velloso del colon, las derivaciones urodigestivas, que actualmente no se hacen mucho que digamos, pero se hacían antes, y las ostomías altas, como las yeyunostomías, pueden llegar a perder gran cantidad de potasio. Por ejemplo, yo les cuento, esta mañana en el hospital, operamos un chiquito de 1 mes que tenía una hipertrofia del píloro, que vomitaba, y por esa razón el chico estaba hipopotasémico. Antes de operarlo hubo que corregir esa hipopotasemia que tenía, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver en cirugía. Y después hay causas clínicas de hipopotasemia, como la fase poliúrica de la insuficiencia renal aguda. Los diuréticos pueden eliminar potasio, el síndrome de Cushing y el hiperaldosteronismo, la corrección de la cetoacidosis diabética. Esto tiene que ver con lo que les decía antes de la regulación
del equilibrio ácido-base, porque cuando se corrige la cetoacidosis diabética, quedan iones hidrógeno y se elimina mucha cantidad de potasio. Y la alcalosis también puede dar lugar a hipopotasemia, ¿sí? Bueno, esas son todas las causas. Fíjense que les destaqué en negrita las que nos involucran a nosotros los cirujanos. Ahora, ¿cómo se presenta un paciente que tiene una hipopotasemia? Dijimos que el potasio fundamentalmente intervenía en la contracción de los músculos. Entonces, el paciente va a tener debilidad, arreflexia, ilio, y esto es muy importante porque el músculo liso no tiene potasio, no se contrae y por lo tanto queda paralizado, y esto es muy importante en el postoperatorio. Una de las causas de ilio en el postoperatorio puede ser una hipopotasemia. Entonces, tenemos que medirle el potasio a ese paciente y saber si tiene o no tiene hipopotasemia y corregirlo. Y a veces, corrigiéndole el potasio, pasa esta cuestión de, se resuelve el ilio que tiene el paciente, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, todos los parénquimas pueden estar afectados. El parénquima urinario también. Entonces hay retención urinaria globo-vesical. La acidosis metabólica, porque hay pérdida de potasio y rescate de hidrógeno. Y esto es muy importante, si bien es clínico, es muy importante, las alteraciones del electrocardiograma. Se aplana o invierte la onda T, puede llegar a aplanarse o invertirse, se deprime el ST, que puede semejar, por ejemplo, una isquemia, aparece una onda que no está en el electrocardiograma normal, que es la onda U, que aparece después de la T, acorta el QT y ensancha el QRS, es decir, hay un montón de alteraciones electrocardiográficas que trae la hipopotasemia. Y por último, si la hipopotasemia es muy, muy grave, puede llegar a provocar un paro cardiorrespiratorio por esta cuestión de que no se contrae el parénquima cardíaco y el parénquima pulmonar. Entonces, los músculos, mejor dicho, el parénquima pulmonar no se contrae, los músculos que llevan a la respiración, ¿sí? Entonces, fíjense todas las cosas que puede producir la hipopotasemia. Y una cosa muy importante para nosotros es el ilio, el ilio. Bueno, ¿qué hay que hacer con un paciente que tiene una hipopotasemia? Casi nunca es una urgencia, salvo que provoque alteraciones en el electrocardiograma y que digamos este paciente, si no lo tratamos, va directo al paro cardiorrespiratorio. Entonces, casi nunca es una urgencia, lo que hay que hacer es reponerle potasio. Hay que reponerle potasio por vía oral o por vía endovenosa. Si el paciente tolera la vía oral, se hace por vía oral. Si no, por ejemplo, en un postoperatorio no va a tolerar por vía oral, porque no tiene habilitada la vía oral todavía. Entonces hay que hacerle la reposición de potasio endovenoso. Hay que ponerle cloruro de potasio diluido en suero fisiológico. Cada ampolla y se aporta 15 miliequivalentes. La cantidad va a depender fundamentalmente de algunas fórmulas matemáticas que se hace el cálculo y depende de la cantidad de cloruro de potasio que hay que ponerle. Y como siempre, el monitoreo de la potasemia. Hay que monitorear la potasemia. Siempre el tratamiento está guiado fundamentalmente por el potasio que tiene el paciente en el ionograma. ¿Estamos? Bueno, esta entonces, lo que vimos hasta recién, la hipopotasemia, cuando hay poco potasio dentro de la célula. Acá hay hiperpotasemia. Hay mucho potasio, fundamentalmente dentro de la célula, pero fundamentalmente también en el plasma para que yo lo pueda medir. Acá lo que pasó es aumento en la ingesta, oral o parenteral, es decir, le estoy dando algo que le aumenta el potasio, tanto por vía oral como por el suero, porque hay alguna insuficiencia renal o algún problema renal que disminuye la excreción renal de potasio, y otra causa es el desplazamiento del potasio intracelular al líquido extracelular. Por ahí no es que hay más potasio en el cuerpo, sino que el potasio sale de la célula y va al extracelular, y por eso parecería como que fuera una hiperpotasemia. Eso es lo que se llama redistribución, ¿sí? ¿Qué síntomas tiene una hiperpotasemia? Bueno, acá va a tener síntomas muy inespecíficos que también tienen que ver con la contractilidad. Por ejemplo, va a tener náuseas y vómitos, el paciente desde el punto de vista gastrointestinal. A nivel neuromuscular va a tener debilidad muscular, parestesias, hiperreflexias, parálisis flaxia, es decir, todos síntomas neuromusculares, pero para mí los más importantes son los cardiovasculares. En los cardiovasculares va a tener arritmias, va a tener hipotensión
y fundamentalmente alteraciones del electrocardiograma. Acá las ondas T van a ser picudas, las ondas P se pueden llegar a invertir y puede aparecer fibrilación ventricular y por supuesto que después de esto puede producirse la muerte. Ustedes saben, uno de los componentes de la inyección letal en los Estados Unidos es el cloruro de potasio, o sea que aumenta el potasio, produce todas estas alteraciones cardiovasculares hasta que produce una fibrilación ventricular y la muerte, ¿sí? Bueno, acá ustedes tienen las causas, las manifestaciones de hipercalemia. Estas son las ondas T picudas, estas son las ondas bien picudas, que son síntomas de la signos electrocardiográficos de la hiperpotasemia, y una onda P que prácticamente no se ve, o se puede hasta invertir. Fíjense que acá no hay onda P, ¿sí? Bueno, el tratamiento. ¿Qué hacer con un paciente que tiene una hiperpotasemia? Con un paciente que tiene una hiperpotasemia hay que tratarlo de manera urgente si hay alteraciones en el electrocardiograma, porque significa que pronto va a pasar a una arritmia importante, a una fibrilación ventricular y a un paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que tratarlo urgentemente. Y acá, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la hiperpotasemia? Lo primero, por supuesto, es eliminar potasio por orina. Eliminar potasio por orina y favorecer que el potasio pase del extracelular hacia dentro de la célula, porque es mejor su función dentro de la célula que en el extracelular. Para forzar su eliminación por orina se pueden utilizar diuréticos. También hay unas enzimas de intercambio iónico que se administran por vía oral que lo que hacen es captar el potasio y lo elimina por materia fecal. Pero eso si el paciente tiene habilitada la vía oral, si no, no se puede utilizar. Y siempre hay que evitar los efectos cardíacos, porque los efectos cardíacos suelen ser severísimos y pueden producir la muerte del paciente. Entonces fíjense lo importante que es estas cuestiones del potasio alto, el potasio bajo, y que fundamentalmente los signos y síntomas se dan a nivel de los parénquimas que tienen contractilidad, ¿sí? Bueno, por último, este es el último, les prometo que es el último ion, es el calcio, el calcio. El calcio, el valor normal es entre 8,9 y 10,3 miligramos por decilitro. Acá yo les diría que para redondear es 10. Uno tiene que acordarse que es 10 el calcio que hay en plasma. El calcio es muy abundante, es un ion que es muy abundante en nuestro cuerpo, pero tiene la particularidad de que el 99% del calcio, la inmensa mayoría del calcio, está en el hueso. Y solamente una pequeña proporción, un 1%, está en sangre y en el líquido extracelular. Y en general está unido a proteínas, fíjense que tiene dos cargas positivas, o sea que se une muy ávidamente con aniones, y a muy pocas veces está sueltito ahí el calcio. Entonces, saber que hay mucho, el calcio, la mayor cantidad del calcio está en el hueso. Un muy bajo porcentaje está en la sangre y unido a proteínas, a aniones, o un porcentaje más bajo todavía es el iónico. No sé qué son esos ruidos, pero a ver si alguien quiere entrar. Sí. Bueno. Y una cosa importante del calcio, que el calcio está regulado por la paratormona y la calcitonina. La paratormona, una hormona que se produce en la glándula paratiroides, que está por detrás de la glándula tiroides, y la calcitonina, una hormona que se produce dentro de la glándula tiroides. O sea que acá el metabolismo está regulado, a diferencia del sodio y el potasio, que se regulan por la ingesta y la excreción. Acá hay un sistema hormonal que me regula el calcio, que es la paratormona y la calcitonina. La paratormona que la baja y la calcitonina que lo sube, ¿sí? Bueno, el calcio participa en la formación y reparación ósea. Obviamente estas son las funciones del calcio. Si está el 99% en el hueso es porque sirve para algo, pero también interviene en la excitabilidad y mantenimiento del tono muscular, o que sea que tiene parte de lo que hace también el potasio, intervenir en la excitabilidad y en el mantenimiento del tono muscular. Es cofactor de sistemas enzimáticos
interviene también en el sistema de la coagulación. Para que se produzca la coagulación tiene que haber calcio, y mantiene la permeabilidad de la membrana celular. Es uno de los iones que mantiene la permeabilidad de esa membrana. Vamos ahora cuando el calcio está bajo. Fíjense que hay un montón de causas de hipocalcemia. Yo les destaqué con negrita las causas que son muy importantes desde el punto de vista quirúrgico. Pero fíjense, el hipotiroidismo, el alcoholismo, la malabsorción, esto por falta de ingesta, la desnutrición, la radiación, el déficit de vitamina D. La vitamina D está muy relacionada con el metabolismo del calcio. La diarrea por pérdida, los diuréticos también por pérdida, la pancreatitis. En la pancreatitis se producen determinados jabones. La enzima pancreática utiliza el calcio para producir jabones, esos jabones que se llaman esteatonecrosis, y ahí puede provocar una hipocalcemia. La depresión de magnesio, porque el metabolismo del calcio con el magnesio son bastante parecidos, entonces la depresión de magnesio puede provocar depresión de calcio también. La hipoalbuminemia, porque dijimos que había calcio unido a la albúmina, entonces cuando la albúmina disminuye, también disminuye el calcio. Y muy importante para nosotros, esto yo creo que para nosotros los cirujanos es el más importante de todos, el postoperatorio de tiroidectomía. El postoperatorio de tiroidectomía, porque cuando se saca la glándula tiroides, las glándulas paratiroides tienen una relación muy estrecha con la glándula tiroides, y podemos barrer las glándulas paratiroides, y eso hace que se produzca una hipocalcemia, ¿sí? Las glándulas paratiroides son 4, están ubicadas dos superiores y 2 inferiores por detrás de los lóbulos de la glándula tiroides. Tienen un color amarillento ocre, a diferencia de la glándula tiroides que tienen un color rojo vinoso, o sea que podrían ser reconocibles, pero a veces ustedes saben que las cosas no son tan fáciles como parecen. Y sobre todo, cuando se hace una tiroidectomía total, se corre el riesgo de extirpar las paratiroides de manera conjunta. Y a veces, aunque uno no las saque a las paratiroides, puede dañarles su irrigación, que sería más o menos lo mismo que sacarlas. ¿Qué se produce cuando hay una hipocalcemia? Bueno, todas cuestiones relacionadas fundamentalmente con la contractilidad también. Entonces va a haber tetania, va a haber debilidad, puede haber aumento de la presión intracraneal, puede haber convulsiones. Siempre que hay convulsiones, tengo que pensar que puede haber una hipocalcemia. Puede haber insuficiencia cardíaca, va a haber alteraciones electrocardiográficas como prolongación del QT, cambios en la onda T y arritmias. Fíjense que son casi todos síntomas dependientes de excitabilidad, de cuestiones de la membrana, de transmisión del impulso en la membrana. Quiero que recuerden bastante bien que cuando hay convulsiones, una de las causas puede ser la hipocalcemia. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, si hay poco calcio, lo que hay que hacer es reponer el calcio con gluconato de calcio. Siempre son sales, gluconato de calcio, que se hacen en el plan de hidratación parenteral, y puede ser una emergencia, entonces hay que hacer una reposición endovenosa rápida, y hay que controlar 2 signos, el Bostec y el Trousseau. Yo ahora les voy a mostrar un pequeño videito para que vean lo que es el Bostec y el Trousseau. Ustedes, esos son signos clínicos, esto es eminentemente clínica quirúrgica. El signo de Bostec es la contracción y la elevación de los músculos de la cara cuando uno comprime sobre la región malar, y el Trousseau es la mano en garra, así como ustedes ven en esta foto, cuando la presión arterial, cuando la compresión del manguito supera la presión arterial sistólica. Estos son 2 signos importantes que se deben tomar en el postoperatorio de una tiroidectomía para ver que no estemos ante la presencia de una hipocalcemia. Y por supuesto, el monitoreo de la calcemia. Fíjense, a ver si ustedes llegan a ver, este es el Bostec, fíjense, cuando se comprime, se percute, mejor dicho, se los vuelvo a pasar porque lo vieron un poquito, se percute la región malar, se produce una elevación de los músculos del labio homolateral, ahí. Y este es el signo de Trousseau, que cuando la presión sanguínea se eleva por encima de la sistólica, el paciente genera una contracción de los músculos
que hace que la mano haga una contracción de los músculos flexores, se flexiona la mano sobre la muñeca y los dedos sobre la mano. Ese entonces es el signo de Bostek y el signo de Trousseau. Bueno, pasamos ahora a la hipercalcia. Si les llega a pasar eso alguna vez a ustedes, lo que hay que hacer es administrarle calcio con gluconato de calcio. Y por supuesto, pedir un examen de calcio. En un postoperatorio de una tiroidectomía total, casi siempre a la tarde se le pide una calcemia al paciente. ¿Sí? Bueno, en las hipercalcemias, el hiperparatiroidismo, es decir, a una producción aumentada de paratormona, las lesiones osteolíticas, cualquier lesión osteolítica, por ejemplo, una lesión osteolítica por una metástasis ósea de alguna neoplasia. Las neoplasias de por sí pueden producir hipercalcemia, los diuréticos tiacídicos, las enfermedades granulomatosas pueden llegar a producir hipercalcemia, por ejemplo la TBC, y las intoxicaciones con vitamina D. Las intoxicaciones con vitamina D también pueden producir hipercalcemia. Hay algunos productos cosméticos que traen una cantidad, los productos cosméticos, si son humanos, la mayoría de las veces la vitamina A y vitamina D que traen es la adecuada para consumo humano, pero muchas veces se consumen estas cremas que tienen vitamina A y vitamina D de uso veterinario, y esto puede provocar una absorción a nivel cutáneo y una intoxicación con vitamina D. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, ¿qué clínica, qué síntomas da un paciente que tiene una hipercalcemia? Neurológicos, de nuevo, puede provocar convulsiones, pero acá provoca convulsiones, pero después baja la excitación y puede producir depresión y coma. Va a traer alteraciones cardiovasculares, en el electrocardiograma un QT corto, va a traer alteraciones gastrointestinales, anorexia, constipación, vómitos y náuseas. Si es crónica puede traer nefrolitiasis y puede llegar a traer hipovolemia. Ustedes ven que los síntomas y signos son sumamente inespecíficos, por lo tanto el diagnóstico se hace con la determinación del calcio plasmático. Y el tratamiento, acá si hay mucho calcio, tenemos que hacer que el paciente elimine ese calcio por orina, favorecer la calciuresis a través de algunos diuréticos como la furosemida, disminuir la salida del calcio del hueso, que el calcio se quede en el hueso y no siga saliendo, entonces se puede administrar calcitonina. También se puede disminuir la absorción intestinal de calcio administrando glucocorticoides, utilizar quelantes como el ERTA. Los que hacen los quelantes es que estos iones de calcio se unen y se eliminan tanto por orina como por materia fecal. Y en algunos casos muy graves, cuando hay una hipercalcemia muy grave, puede llegar a utilizarse la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Pero fíjense que son tratamientos bastante más complejos que lo anterior. Bueno, con esto, entonces, en resumidas cuentas, vimos hasta ahora el metabolismo del agua y de los iones, vimos el sodio, vimos el potasio y vimos el calcio, y vimos cómo eso se tiene que mantener en un perfecto equilibrio. Cuando eso se desequilibra, se dan alteraciones clínicas que pueden llegar a ser muy graves, porque algunas vimos que pueden llegar a producir la muerte, y entonces tenemos que evitarlas y tenemos que tratarlas. Eso entonces sería el resumen de lo que vimos hasta ahora de alteraciones hidroelectrolíticas. Por último, vamos a hablar de shock. Vamos a hablar de shock. ¿Qué es el shock? Bueno, el shock es hay muchas definiciones de shock, pero a mí me gusta esta definición, que dice que es una alteración aguda, un estado agudo de alteración de la fisiología circulatoria. Acá lo que se altera es la fisiología circulatoria, que resulta que haya una disponibilidad insuficiente de oxígeno y otros nutrientes, pero yo puse disponibilidad de oxígeno, que es lo principal, y otros nutrientes para responder a la demanda metabólica de los tejidos. Acá, los tejidos tienen una demanda de oxígeno y de otros nutrientes que debe ser satisfecha de manera equilibrada. Cuando se altera esa disponibilidad de oxígeno y de nutrientes, estamos ante la presencia de un shock. Eso es un shock. Esa es la definición de shock. Alteración de la fisiología circulatoria donde hay una disponibilidad insuficiente de oxígeno y nutrientes. ¿Sí? Por eso hay varios tipos, hay varios tipos de shock. Hoy el que vamos a hablar va a ser el shock hipovolémico. Pero para que ustedes recuerden un poquito, yo siempre les digo de que las manifestaciones clínicas y el tratamiento dependen de la fisiopatología. Entonces necesitamos conocer un poquitito la fisiopatología. Fíjense lo que dice acá.
La oxigenación de los tejidos depende de dos cosas fundamentales: el volumen minuto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que sale por minuto desde el corazón, pero además depende del contenido arterial de oxígeno de la sangre. Si esa sangre no lleva oxígeno, por más que llegue la cantidad adecuada de sangre, no va a haber oxigenación, ¿sí? Entonces, el volumen minuto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Bueno, el volumen minuto cardíaco, esto que acá dijimos, el volumen minuto cardíaco, depende de dos factores fundamentales: del volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que el corazón tiene en el momento justo anterior de hacer la sístole, y de la frecuencia cardíaca. La cantidad de sangre y la cantidad de veces que el corazón se contrae. Entonces, para mantener el volumen minuto cardíaco, si disminuye el volumen sistólico, necesariamente tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, y ténganlo en cuenta esto porque es una de las manifestaciones clínicas del shock. Ahora lo vamos a volver a ver. Y el volumen sistólico, este volumen sistólico que yo tengo acá, va a depender fundamentalmente de la precarga, es decir, de la sangre que le llegue al corazón. Si no llega sangre al corazón, no puede salir, por más que tengamos todo lo demás sin alteraciones. De la contractilidad cardíaca, puede que llegue la cantidad de sangre adecuada, pero el corazón no se contrae, o de la poscarga, o que esté cerrada la puerta y que no me deje salir la sangre, y entonces de esa manera se disminuye el volumen sistólico. Entonces, volumen sistólico depende de la precarga, la cantidad de sangre que llega al corazón, de la contractilidad, cómo se contrae ese miocardio, y de que estén abiertas las puertas para que pueda salir la sangre, lo que es la poscarga. Y entonces, viendo todo esto, aparecen los distintos tipos de shock. Fíjense, el shock hipovolémico, que es el que vamos a tratar hoy, hay una disminución de la precarga, es decir, hay una disminución del volumen de sangre que le llega al corazón. La contractilidad está bien y las puertas, la poscarga, están abiertas, pero no llega la cantidad de sangre que tiene que llegar. Ya vamos a ver por qué no llega la sangre que tiene que llegar. Entonces hay una disminución de la precarga. El shock cardiogénico, puede haber otras formas de nombrarlos estos shocks, pero a mí me da mucho la pauta de la fisiopatología esta denominación. El shock cardiogénico es cuando hay una disminución de la contractilidad miocárdica, es decir, el corazón no se contrae lo suficiente. Por ejemplo, puede pasar en un infarto agudo del miocardio, donde no hay una contractilidad miocárdica adecuada. El shock obstructivo es en el que está aumentada la poscarga, es decir, están cerradas las puertas para que salga la sangre. Por ejemplo, está aumentada la poscarga en un taponamiento cardíaco. En un taponamiento cardíaco, el corazón se puede contraer, pero no puede salir la sangre, hasta que llega un momento en que el corazón deja de responder y se altera también la contractilidad miocárdica. El shock distributivo es otro shock que son el medular y el séptico, son los dos ejemplos. El shock medular era lo que se llamaba antes shock neurogénico. El shock neurogénico es por una sección medular. Una sección medular lo que produce es una vasodilatación periférica. Si ustedes alguna vez notaron, entraron a quirófano, cuando el anestesiólogo hace una anestesia regional, es decir, una peridural o una raquidia, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es pasarle una determinada cantidad de líquido al paciente, es decir, lo llena de líquido. ¿Por qué? Porque cuando él haga esa punción raquídea o esa punción peridural, va a provocar como una acción medular que hace que se produzca una vasodilatación periférica a nivel de los miembros inferiores. Están encharcados los miembros inferiores, pero no llega la cantidad de sangre que tiene que llegar al corazón. Por eso se llama shock distributivo. Por eso hablamos del shock medular y del shock séptico. Y el shock disociativo, en el shock disociativo es un shock especial donde hay unas alteraciones de la disociación del oxígeno y la hemoglobina. El ejemplo de esto es la intoxicación por monóxido de carbono. La hemoglobina es desplazada y su lugar lo ocupa el monóxido de carbono, y de esa manera no llega el oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Entonces, shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo, shock distributivo y shock disociativo. Hoy vamos a hablar de algo que nos ocupa preferentemente a los cirujanos, que es el shock hipovolémico. ¿Sí? Profe. Bueno, sí. ¿Qué tal? Tomás habla. Le hago una pregunta.
La anafilaxia entraría dentro del shock distributivo, o sea, como una de las posibles causas del shock distributivo. Sí, el shock, perdón, se me pasó acá. El shock distributivo es una de las opciones de también shock anafiláctico, ¿eh? Porque en el shock distributivo existe la cantidad de sangre adecuada, pero por distintos mecanismos el cuerpo no puede aprovechar ese oxígeno, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como en todo, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay mecanismos compensatorios que tienden a compensar todas estas alteraciones que se pueden producir. De los mecanismos compensatorios, el primero es la taquicardia, ¿eh? Habíamos visto que el volumen minuto dependía del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Cuando hay una alteración, una disminución del volumen sistólico, lo que aumenta es la frecuencia cardíaca para tratar de tener estable el volumen minuto cardíaco. Entonces la taquicardia es la primera manifestación del shock hipovolémico, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros sepamos que esto es así, porque tenemos que saber qué frecuencia cardíaca tiene nuestro paciente. Porque cuando solamente hay taquicardia, el shock es reversible, es decir, puede llegar a ser reversible y puede llegar a ser tratable. Después lo que hay como mecanismos compensatorios, el cuerpo dice, yo tengo poca sangre, entonces la voy a mandar a los lugares que más necesito, que son el corazón y el cerebro. El corazón para que siga latiendo y el cerebro para que siga comandando. Entonces se produce una vasoconstricción cutánea. Yo no necesito sangre en la piel, no necesito sangre en el aparato digestivo, en los órganos, y tampoco necesito sangre en el riñón. Entonces eso se va a manifestar por frialdad en las extremidades van a estar frías, y se va a manifestar por una disminución del flujo de orina, una disminución de la producción de orina. Esto es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Bueno, va a haber un restablecimiento del volumen circulante con dilución, es decir, va a tratar de pasar todo el agua que tenemos, va a tratar de pasar dentro del sistema vascular para mantener el volumen circulante, y por lo tanto va a estar la cuarta consecuencia, que disminuye el líquido extracelular. Todos estos son mecanismos compensatorios que dan manifestaciones clínicas que ahora vamos a ver. Fíjense, este es un cuadro que por supuesto no hay que sabérselo de memoria, sino que lo que hay que hacer es razonarlo. Fíjense las manifestaciones clínicas del shock hipovolémico. A nivel circulatorio, a nivel de la piel, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la diuresis. Fíjense, esto es una pérdida leve, una pérdida del 15 al 25%, es decir, se perdió hasta un cuarto de la volemia. En un paciente que tiene 7 litros de sangre, acá se perdieron, si fueran 8 litros, hasta 2 litros de sangre, supongamos. Entonces, el paciente va a tener una taquicardia, va a empezar con su taquicardia, la presión arterial va a estar mantenida, va a ser normal, o una leve disminución de la presión del pulso. Los pulsos periféricos, que son el radial y el femoral, van a estar débiles, los pulsos centrales van a estar fuertes, no se ven alterados. Hay una acidosis leve, porque empezamos a estar en anaerobiosis, falta oxígeno, pero no tanto, entonces va a haber una acidosis leve. Eso a nivel circulatorio. A nivel de la piel, lo que les dije antes, hay vasoconstricción cutánea como un mecanismo compensador, entonces las extremidades van a estar frías, y el lleno ungueal va a ser mayor a 2 segundos, va a estar algo retardado, pero no tanto todavía. En el sistema nervioso central, por allí empieza a faltar un poco de oxígeno, pero está priorizado, entonces no hay grandes sintomatologías. Puede haber algo de irritabilidad y ansiedad. A nivel de los riñones, puede haber un poquitito de disminución del ritmo urinario, pero no mucho, por eso hay una oliguria leve, y la densidad urinaria está elevada porque trato de no eliminar agua, entonces hay mecanismos compensatorios. Cuando ya es mayor la pérdida, antes del 40%, ya acá hablamos de taquicardia moderada. Ahí taquicardia, ya tenemos la taquicardia instalada, la hipotensión sistólica, los pulsos periféricos van a estar filiformes o no los puedo palpar, los pulsos centrales van a estar débiles y empieza a haber una mayor acidosis, ¿sí? Al nivel de la piel van a estar frías y hasta pueden estar cianóticas porque ya no llega oxígeno, y el relleno capilar va a ser ya bastante más retardado. A nivel del sistema nervioso central ya los mecanismos compensatorios empiezan a fallar, entonces voy a tener letargia, el paciente va a estar medio obnubilado,
y puedo llegar a tener alguna respuesta indefinida al dolor, ¿sí? En la diuresis voy a tener una oliguria marcada, una disminución muy importante de la cantidad de orina y una densidad urinaria elevada. Ahora, si el paciente ya pierde más del 40%, ya pierde 3 litros de sangre en un paciente adulto, vamos a tener una taquicardia grave o en algunos casos falla ya el mecanismo compensatorio y pasamos a bradicardia. Tenemos hipotensión, o sea que ya los mecanismos compensatorios no me sirvieron para nada para mantener la presión, hipotensión severa. Los pulsos periféricos no los voy a palpar, los pulsos centrales pueden estar filiformes y poco palpables, y la acidosis va a ser grave. Las extremidades van a estar muy frías, muy pálidas, el relleno capilar va a ser muy superior a los 5 segundos, el paciente ya no le llega oxígeno al cerebro, entonces va a estar en coma y el paciente deja de orinar. Acá, cuando se instala un shock mayor del 40%, las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas, o muy difíciles. Esto, lo que es importante para ustedes, es que esto es progresivo, o sea que puede ir avanzando. Entonces nosotros tenemos que tratar al paciente cuando está en los estadios más precoces, porque si le dejamos que siga perdiendo sangre, se nos va a transformar en un shock irreversible y el paciente se nos va a morir. De nosotros depende cuándo instauramos el tratamiento y si lo podemos recuperar o no. Ahora, causas de shock hipovolémico. Bueno, fíjense ustedes que hay un montón de causas, hemorragias gastrointestinales, las hemorragias por trauma, que son una de las más importantes, una ruptura vascular, las pérdidas gastrointestinales. Es raro porque estas pérdidas gastrointestinales es raro que produzcan, en realidad en este momento se está hablando de dos tipos de shock, el shock hipovolémico y el shock hemorrágico. Las pérdidas gastrointestinales provocarían shock hipovolémico, pero no shock hemorrágico, si lo que se pierde no es sangre realmente. Las pérdidas renales lo mismo, las pérdidas cutáneas, las quemaduras y las dermatopatías exfoliativas. Cuando ustedes vean quemaduras, la semana que viene con el doctor, ya vieron quemaduras el miércoles con el doctor Pardini, habrán visto que las grandes quemaduras provocan grandes pérdidas de líquidos, porque se nos altera esa barrera que nos aísla del medio exterior y se pierde gran cantidad de líquidos. Y bueno, la redistribución al espacio extravascular, lo que le llamamos tercer espacio, cuando tenemos traumas, quemaduras o los ilios postoperatorios. Pero para mí lo más importante son las hemorragias, las hemorragias por trauma, las hemorragias por ruptura vascular, las hemorragias gastrointestinales. ¿Cuál es el tratamiento? Nosotros tenemos un shock hipovolémico, hemos perdido volumen sanguíneo, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente tenemos que hacer dos cosas. Fíjense ustedes, esto es como el tanque que tienen ustedes arriba de sus cabezas en este momento en sus casas. ¿Qué tenemos que hacer para que este tanque esté siempre? El problema que tenemos nosotros es que este tanque siempre tiene que estar lleno, siempre tiene que estar acá lleno de sangre y tiene que tener una presión adecuada, porque si no, no se producen determinados procesos metabólicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar el tanque, lo que yo les digo, llenar el tanque, o sea, reponer volúmenes, pero también cerrar las canillas, porque si yo tengo las canillas abiertas, por más que yo reponga volúmenes, jamás voy a lograr que esto se mantenga estable. Entonces, dos hitos en el tratamiento del shock hipovolémico: detener la pérdida, o sea, parar la hemorragia, y reponer volúmenes. También cohibir la hemorragia, bueno, es la parte más difícil. La parte más fácil es reponer volúmenes. Yo le coloco una vía y le paso volumen. La parte más difícil es detener la hemorragia. Ahora vamos a ver un poquitito de esto. Porque las hemorragias se dividen en dos grandes grupos. A mí me gusta dividirlas así, en dos grandes grupos: las visibles y las no visibles. Si yo tengo una hemorragia visible, voy a ir directamente y voy a hacer lo que está haciendo esta persona, que es compresión directa. Una hemorragia visible se trata comprimiendo el sitio que está sangrando. Entonces, compresión directa, ¿sí? Podríamos, en este caso, aplicar un torniquete, pero el torniquete está proscripto porque ese torniquete puede producir lesiones nerviosas o puede producir incluso lesiones vasculares al terreno distal. O sea que acá yo no le pondría un torniquete. Le pondría un torniquete si esta paciente se hubiese arrancado el brazo y este brazo yo no lo encontrara más y no se lo puedo poner, no se lo puedo reinsertar. En ese caso no habría ningún problema en colocar un torniquete porque no tengo más nada distal.
pero si existe algo distal, yo no coloco un torniquete. De todas maneras, yo les digo, si ustedes están en una ambulancia y el paciente les está perdiendo sangre así y no puedo comprimir por alguna razón, le pongo el manguito de la presión acá, la subo por encima de la presión sistólica y esto va a dejar de sangrar, obviamente. Pero el torniquete no es aconsejable ni está indicado. Yo se los estoy dando como medidas de salvataje último. Bueno, las hemorragias visibles son visibles porque yo las veo, entonces las voy a ir a tratar allí donde las veo. Pero hay hemorragias que son no visibles. Entonces yo tengo que pensar dónde está perdiendo sangre ese paciente. Y ese paciente va a estar perdiendo sangre en las cavidades del cuerpo que puede alojar esa sangre, que van a ser el tórax, el abdomen o la pelvis. En la cavidad craneana, obvio que yo no voy a pensar que está perdiendo sangre, porque la cavidad craneana es inextensible. Entonces una hemorragia en la cavidad craneana produce primero síntomas neurológicos antes que producir síntomas de hipovolemia. Yo no puedo tener 2 litros de sangre metidos adentro de la cabeza. Puedo tenerlo, pero me va a provocar alteraciones neurológicas primero. No me va a provocar alteraciones de la volemia, no me va a provocar un shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, descartamos el cráneo y decimos, el paciente la sangre la tiene en el tórax, en el abdomen o en la pelvis. Dependerá de la semiología que tenga ese paciente, dependerá de cómo fue la cinemática del trauma, para pensar dónde está la sangre. Tengo que ir a buscarla en el tórax, en el abdomen o en la pelvis, ¿sí? Bueno, y eso entonces es el tratamiento de las hemorragias. Y la reposición de volúmenes, hay que ponerles vías periféricas, no están indicadas las vías centrales en el shock hipovolémico, porque las vías centrales son largas y finitas, y el flujo de una vía está íntimamente relacionado con el radio y con la extensión. Entonces hay que poner vías cortitas y gordas para que pase rápido. Una vía central, más allá de que tiene dificultades en su colocación y no cualquiera va a colocar una vía central, no tienen indicación en la urgencia en el trauma. Después cuando el paciente está recuperado y en terapia intensiva, sí, acá no. Vías periféricas, 2, porque si se pierde una yo tengo la otra, del mayor calibre posible, siempre, obvio, el mayor calibre posible. Esto es una cuestión de enfermería, pero ustedes lo tienen que saber. ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar, en primer lugar, cristaloides. Cristaloides. Los cristaloides que yo tengo más a mano son la solución fisiológica o el Ringer lactato. ¿Se acuerdan que los vimos hace un rato cuando empezamos esta charla? Solución fisiológica y Ringer lactato. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos? Esto, al que mejor estemos acostumbrados, el Ringer lactato es un poquitito, como habíamos dicho, es un poquito más básico, entonces puede llegar a neutralizar un poquitito la acidosis que se produce en cualquier cuadro de shock por la anaerobiosis, pero si yo tengo suero fisiológico, lo hago con suero fisiológico, si tengo Ringer lactato, lo hago con Ringer lactato. Jamás se me ocurriría hacer una expansión, una reposición de volumen con dextrosa al 5%. La dextrosa al 5% ya vimos que era ligeramente hipotónica y encima no permanece en el intravascular. O sea, que si el enfermero me ofrece 2 cosas, me ofrece suero fisiológico y me ofrece dextrosa al 5%, yo jamás agarraría la dextrosa al 5%, le diría pasar el suero fisiológico. Y si el enfermero me ofrece solución fisiológica o Ringer lactato, cualquiera de los dos está bien, ¿sí? Bueno, otra cosa que se puede utilizar para la reposición de volumen son los coloides, es las que tienen partículas un poquito más osmóticamente activos que permanecen más tiempo dentro del territorio vascular, que son el Dextran, la poligelina, que son sintéticos, y por supuesto si el paciente está perdiendo sangre, lo mejor que le podemos pasar es sangre, pero para la sangre yo lo tengo que tener al paciente clasificado y tengo que tener la sangre preparada en el banco de sangre, lo que me demora. Entonces, mientras consigo la sangre, voy pasándole todos estos otros productos anteriores, ¿sí? Y por supuesto, hay que monitorear cómo le voy reponiendo volúmenes, porque no me puedo pasar tampoco. Entonces, ese monitoreo de la reposición de volúmenes tiene que ser clínico, empiezan a aparecer los pulsos. Ustedes habían visto en la clínica que iban desapareciendo los pulsos a medida que aumentaba el shock. Bueno, si va disminuyendo el shock, empiezan a aparecer los pulsos. Tengo pulsos mejores. La frecuencia cardíaca tiene que entrar en disminución.
si yo estoy haciendo una adecuada reposición de volumen. Otro parámetro, la diuresis. Si el paciente empieza a orinar, significa que estoy reponiendo bien. Si el paciente no orina, estoy reponiendo mal. Y después, dos medidas que son invasivas, que son la presión arterial media, para lo cual hay que obtener una vía arterial, y la presión venosa central, que se mide a través de una vía venosa central. La vía venosa central no solamente sirve para infundir líquidos, sino que sirve para medir la presión venosa central. Y la presión venosa central es un indicador de la precarga, precisamente lo que está alterado en el shock hipovolémico. Entonces es muy importante que ese paciente se le mida la precarga. Y bueno, señores, con esto finalizamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Fue muy aburrido? ¿Se entendió? Se entendió, profe. Bueno. Sí, profe, se entendió. Bueno, de esto hay preguntas en el parcial, obviamente, y al final no es uno de los temas que nos guste a los cirujanos, así que no creo que nadie les vaya a tomar algo de esto, pero bueno, por las dudas hay que estudiarlo y hay que saberlo, ¿no? Pero yo siempre les digo que se los dejo a mis amigos los clínicos, que ellos lo conocen muy bien. Acá me preguntan dónde va a estar grabada la clase. La verdad que yo no tengo idea de dónde graban la clase. Yo creo que la clase se graba y después se pone en el YouTube de la facultad. Pero hasta ahora, de las clases que se dieron desde el principio, veo que no se ha subido ninguna. Yo voy a hablar con Secretaría Estudiantil para ver qué pasó. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Gracias. si no hay otra cosa, me despido y después ya les mando la clase de la semana que viene. Ya después les mando el cronograma. La clase que íbamos a tener, profe, de infección en cirugía, esa clase queda ¿para cuándo? Hoy hablé con el docente, no me dijo nada de infección en cirugía, me dijo de la clase de trauma, que es el mismo profesor. Así que cuando él lo decida, yo le aviso. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Nos vemos.